Hey, ¿qué tal amigos de Gracidas Factory? Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean al Libro a la Vista. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean a el espacio literario de Gracidas Factory titulado Libro a la Vista, este lugar en donde platicamos acerca de la literatura y de cómo se relaciona con el día a día de las personas y pues algunos consejos para fomentar un poquito más, otros a lo mejor para quienes ya se dedican más al mundo de la lectura y que ya se consideran lectores, pues que nos vayamos adentrando poco a poco más en este tan profundo y tan grande mar de la literatura. Entonces muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. En esta ocasión vamos a platicar sobre, me quise salir un poquito de la estructura que manejo a través de todos los libros a la vista. Por lo general ya saben que traigo como un tema en específico y voy como mencionando varios libros, o sea, vengo recomendando varios libros sobre un mismo tema. En esta ocasión quiero únicamente hablar de un libro porque creo que ya después más adelante voy a hacer un libro a la vista más grande sobre este tema que me parece como muy fascinante, pero quería tocar específicamente este libro con el contraste de la película que ustedes están viendo en el título, porque es una realidad. Quiero hablar acerca del libro de Matilda. Tengo que aclarar antes de comenzar con toda la aventura literaria del libro a la vista que no va a ser un video reseña, o sea, no voy a hablar de qué trata el libro. Estos videos que se me hacen como muy padres, pero a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo, en donde es literal un video platicando una reseña. En esta ocasión no va a ser así, porque quiero hablar sobre el tema de cómo fue que pudieron llevar este libro a lo que es la pantalla grande. Más adelante, en otro libro a la vista, quiero platicar acerca de los libros que se hicieron películas y cómo encontraron su camino en el mundo cinematográfico. Pero esta no es la ocasión en donde voy a hablar de tantos, solamente quiero centrarme en Matilda porque creo que toca un punto muy específico en donde los libros infantiles, que hay muchísimos más casos y siempre las historias infantiles suelen estar basadas en algún concepto literario. Pero creo que Matilda sí llegó a cambiar o a hacer un parteaguas muy importante, sobre todo en la parte en la que probablemente muchos de ustedes, así como yo, dentro de tantos años no nos enteramos o no sabíamos que la historia tan famosa y tan conocida de Matilda estaba basada en un libro. Al menos así me pasó a mí, que por lo general son frasecitas que vienen en las películas, o sea, siempre aparecen en las películas como basada en la novela de y aparece el autor. Siempre suelo poner mucha atención a ese tipo de detalles. Con Matilda no, porque fue una película que vi desde que era niño, entonces como que no tenía la referencia clara de que estaba basada en un libro, hasta que crecí y me di cuenta que Roald Dahl había escrito un sinfín de películas con las que yo había crecido. Roald Dahl es el escritor de Matilda, el escritor de Charlie y la fábrica de chocolates, que, bueno, sus libros se dividen en otros como universos de ahí de Charlie y la fábrica de chocolates, que en la película nada más lo llevaron como a una cinta. Está la cinta como más antigua y la más moderna, que es la que seguramente muchos conocen con Johnny Depp. Y también Roald Dahl escribió Jim y el durazno gigante, una película con Tim Burton, que Tim Burton fue el director de la película junto a alguien más que lo olvidé en este momento, pero comparte esta esencia de Tim Burton de los muñequitos y una película hecha en stop motion en la mayor parte de la cinta. Y también Roald Dahl fue el escritor de Las Brujas, una película dirigida por Kenny Ortega, el mismo director de High School Musical. Siempre Roald Dahl trabajaba como con una idea infantil muy clara. Probablemente, no sé si a ustedes les pase que cuando leen un libro de un concepto infantil, por lo general los libros son un poco más crudos. Tenemos el caso de los hermanos Grimm y de las películas de Disney, ¿no? Que
que ay, en la verdadera versión de la Cenicienta, en realidad la princesa no sé qué, y hacía esto y el otro, o el jorobado de Notre Dame, en realidad el jorobado al final, y que sabemos que a la hora de llevarlo a la parte cinematográfica, pintan un poquito la realidad como poquito bastante muy diferente, ¿no? En el caso de Roald Dahl, creo que supo que se encontrara el equilibrio porque, creo yo, según yo, a él no le tocó como ver todas sus películas. Falleció como antes de que toda esta área de tantas películas se explotara. Creo que únicamente le llegó a tocar ver Charlie y la fábrica de chocolates, la versión antigua, obviamente. Y ya, según yo, de ahí él habrá fallecido en el 95, más o menos. Y Matilda y las brujas se estrenaron en el 96. Y, o sea, como que ya no le tocó conocer bien el universo cinematográfico de su mundo literario. Pero se me hizo muy importante cómo en la industria del cine agarró estas historias y las convirtió en un enfoque, sí, muy infantil, pero muy curioso y muy importante de analizar, que era lo que me llamaba muchísimo la atención, sobre todo en la historia de Matilda, una niña que, bueno, sabemos que sus papás la odian, entonces ella, dentro de su frustración, empieza a generar como este tipo de poderes y luego se relaciona mucho con su profesora de la escuela, bla, bla, bla. Sí es una realidad que el libro es un poquito más crudo en el sentido de cómo presenta las ideas. Tenemos a una Tronchatoro muchísimo más estricta. Tenemos a una Matilda 10 millones de veces más inteligente en el libro que en la película. O sea, en la película la pintan como super niña genio, pero en el libro está en otro nivel total. Los papás sí la odian bastante, entonces se van desencadenando varias cosas a través del libro, en donde obviamente uno va entendiendo, cuando traes una historia al cine tienes que ir quitando paja, ¿no? Lo que no te sirve. Entonces hay cosas que suceden en el libro y que obviamente no pasan en la película, así como hay cosas que pasan en la película y que no suceden en el libro. Esto es lo que me empieza a llamar la atención porque creo que específicamente en esa película supieron encontrar bien esa relación que deben tener las historias para que puedan llevarse de un lado a otro sin afectar la historia original. Esto es lo que me llamó muchísimo la atención de esa película de Matilda. Y además de cómo lo pintaron, obviamente para que todo el tiempo estuvieras pegado a la pantalla tú como niño y que te llamara la atención de que cómo es posible que una niña mueva las cosas y que no sé qué, que no sé si esto sea un spoiler alert, supongo que no, más bien quiero pensar que no, pero en el libro, o sea, en la película, Matilda mueve las cosas como que nada más le da así y se mueve, ¿no? Y como que nada más piensa y dice, ojalá se mueva la lámpara que tengo ahí. Y entonces como que ella es lo único que necesita, ¿no? Ver las cosas y se empiezan a mover. En el libro, uno de los misterios más grandes que se resuelven, que no es ningún secreto en el libro, o sea, en el libro lo mencionan desde el principio y cosas así, es cómo Matilda logra mover las cosas. Y es que en el libro se explica textual, obviamente. Es como si de su mirada le salieran manitas a Matilda, así de sus ojos, y entonces con esas manitas mueve las cosas. Es como muy curioso porque tal vez en el cine eso se hubiera visto un poquito como extraño o hubiera perdido la magia de lo que era la esencia de Matilda como tal. Entonces empiezan a mover un sinfín de detalles, cuidando obviamente siempre la estructura original de Matilda. Creo yo que todo lo que le agregaron y tal cual como la presentaron al final, o sea, fue una cosa de verdad única, porque además muchos crecimos con esa historia y después adentrarte en el mundo del libro original, el texto original, es como, wow, o sea, tantas preguntas que te vas haciendo, que dices, oye, o sea, ¿cómo era posible que se lograra esto o que el otro o tal detallito? Y en el libro lo va explicando todo. Otra de las situaciones que pasaron, obviamente no quiero estar como soltando todo lo que sí fue del libro y de la película y que cambiaron, porque me importa mucho motivarlos a ustedes para que lean el libro y se den cuenta de todos estos detalles increíbles. Pero por ejemplo en la película, cuando pasa todo esto de lo de la salamandra que meten en el agua de Tronchatoro,
y que ella se lo toma y entonces al final de la clase Matilda se acerca con la profesora Miel a decirle como, oiga, es que fui yo la que movió el vaso, y la otra le dice, no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Matilda intenta mover el vaso, en la película no puede hacer nada, o sea, no logra moverlo. En el libro, desde ese momento, ella lo logra y desde ahí la profesora Miel descubre el poder de Matilda y desde ahí empiezan como a trabajar muchísimo más en mancuerna con lo del poder. La casa de la señorita Miel en la película está como muy, pues como muy en un sentido ambientalista y a lo mejor hipster, no sé si se me permita usar la palabra. En el libro la profesora Miel es, o sea, 10,000 veces más pobre que lo que pintan en la película. De hecho, describen muy bien los detalles de cómo está su casa. Son como diferentes detallitos que al final terminan uniendo la historia de una misma manera. Entonces te vas dando cuenta de qué cosas le tuvieron que agregar para que al final del día tú al estar viendo la película no te despegaras ni un segundo, porque si algo tiene Matilda es que la acción todo el tiempo está al tope, todo el tiempo está a full. Y sí se me hizo como muy importante platicar con ustedes acerca de todo esto que sucede. Obviamente tengo la reseña en mi blog en pablogracida.wordpress.com. Suscríbanse al blog porque estoy subiendo muchísimo contenido ahí. Ahí pueden encontrar la reseña y van a encontrar como muchísima más información de esto que les estoy platicando. En mi punto de vista un poquito más en concreto. Tenía la necesidad de hacerles este video y compartirles cómo me había llamado mucho la atención el universo cinematográfico de lo que es un personaje tan emblemático infantil como lo es Matilda, y que sí sentí, o sea, el día que compré el libro y después cuando lo empecé a leer sí fue como un wow, o sea, cierras con pequeños ciclos de la infancia con los que te has encariñado por tanto tiempo y eso te hace agarrarle muchísimo más cariño y algo como bien padre que sucede con los libros. Muchísimas gracias por haber visto este video. Sigan a Gracidas Factory en todas sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y pues suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Chimuelo, ¿cómo estás? No te saludé hoy. Otra vez me fui de lleno con el tema. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar este video? Mágico, como siempre. A ustedes muchísimas gracias por haber visto este video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Libro a la Vista. Yo soy Pablo Gracida, aquí en Gracidas Factory. ¡Chao!